solo eslabón. Y ese eslabón es el que más podemos controlar y es el que nos permite controlar todo lo demás. Ese eslabón es la respiración. Esa es la función principal. O sea, los animales en la naturaleza tienen dos opciones. Duermen y buscan qué comer. Comen y duermen. Dime si hay algo más. Aparte de reproducirse, obviamente. Consumir el oxígeno. Entonces, esto requiere de un control respiratorio que los apneístas sí que desarrollan y entrenan, repartiendo también, en vez de ese ciclo cuadrado que tú dices, hacen una respiración superficial, una abdominal, hasta que llegan ya a la clavicular, donde se expande por completo, etc. En muchos países de Sudamérica o en Indonesia, cuando yo preguntaba ¿cuántos de ustedes han enfrentado a un tiroteo? En algunos países me levantaba 2/3 como mínimo la mano. Hemos estado en tiroteos, o sea, me han disparado y yo he tenido que disparar. Sí. En muchísimos casos, cuando he visto a lo largo de mis años, sobre todo en esta última época, en la que es tan fácil poder hacer llegar lo que tú haces, sea del carácter que sea, o tenga calidad o no tenga calidad. Yo normalmente cuando hablo de enfrentamientos, del tipo que sea, yo siempre hablo de 3 fases, antes, durante y después. Antes, durante y después. Quiero decir, yo en el antes, que es en la fase de entrenamiento, en la fase de concienciación, yo tengo que entrenar 2 cosas. Tengo que entrenar el durante, o sea, cuando estoy en pleno enfrentamiento, qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que actuar, y el después, cómo paso ese enfrentamiento, porque esa es muchas veces el caballo de batalla. Conozco muchísima gente que entrena muy bien el antes, el durante les sale casi perfecto, pero cuando termina no saben qué hacer. Y eso también hay que entrenarlo en el antes. El antes es la parte más importante. Bien, con la respiración ocurre lo mismo. O sea, pensamos que respirar es simplemente meter aire y ya está. Y es cierto. O sea, no tenemos que hacer técnicas complicadísimas de... No sé, he visto por ahí, tengo por aquí algunos libros que realmente si empiezas a hacer las técnicas que te dicen ellos, o sea, es que te desmayas. Te desmayas porque el 90% de las técnicas requieren más atención solamente en cuánto tiempo hago cada una de las inspiraciones, respiraciones y demás, que buscar algo sencillo, sobre todo cuando estamos hablando de situaciones de ansiedad o de estrés. Yo tengo 4 respiraciones básicas, hay más, pero tengo 4. Tengo la circular, triangular y cuadrada. Y luego tengo lo que es la cíclica, que esa es otra que aplico en determinadas situaciones muy específicas. Pero si te fijas es circular, triangular y cuadrada. Es sencillo, ¿no? Si es circular es expiro, inspiro, expiro, inspiro. ¿Correcto o no? Si es triangular, inspiro, expiro, retengo, en algún punto retengo, y la cuadrada es inspiro, retengo, expiro, retengo. Bien, y tú me dirás, bueno, ¿y por qué me das este rollo de las respiraciones circulares, triangulares y cuadradas? Porque incluso las respiraciones tienen un antes, un durante y un después. ¿Por qué? Quiero prepararme para un enfrentamiento de los míos, o tuyo en el caso de boxeo, pero bueno, yo por ejemplo ahora voy a quitar la parte de armas de fuego, voy a ponerme en el kendo. El kendo es un arte marcial que la gente lo ve así un poquito, muy llamativo y tal, pero realmente requiere un enfoque y una concentración brutal, porque una milésima de centímetro, de milímetro que se mueva tu adversario te está dando toda la pauta, pero eso sí, tienes que estar enfocado de tal manera que detectes ese movimiento. Y eso lo consigues con la respiración, entre otras cosas. La respiración también te calma. ¿Por qué? Porque cuando tú respiras, sobre todo con la parte del abdomen, estás calmando una zona muy importante de nuestro sistema neurológico, que es el nervio vago. El nervio vago, tú que has hecho supervivencia, conoces a los animales, tu nombre de guerra es lobo, tú sabes que rascarle a un mamífero en la zona por debajo del esternón nos relaja, entre comillas, pero a los animales incluso se abren de patas y empiezan como a tener como tembleques en las patas de atrás. Eso quien tenga mascotas lo sabe, quien tenga algún animal. Bien, el nervio vago es como un mini cerebro, que gestiona la ansiedad que sentimos. ¿Cuál es la ansiedad primaria que tiene todo animal, mamífero o no? Morirse de hambre. Esa es la función principal. O sea, los animales en la naturaleza tienen 2 opciones. Duermen y buscan qué comer. Comen y duermen. Dime si hay algo más. Aparte de reproducirse, obviamente. Es así, básicamente, ¿sí o no? Una necesidad
que ellos no gestionen ya de forma natural, que es la respiración, ninguna. Entonces, para ellos, digamos, la mayor ansiedad, entre comillas, es el no tener que comer, o sea, esa necesidad física de comer. Entonces, el nervio vago gestiona eso en los seres humanos. Seguimos siendo mamíferos, es así inevitable. Si somos capaces de gestionar con el abdomen, con nuestra respiración, ese nervio vago, logramos calmarnos, logramos bajar las pulsaciones, logramos bajar la tensión arterial, logramos enfocar los pensamientos, logramos enfocarnos en el problema que tenemos, somos capaces de solucionar esos problemas muchísimo mejor. No es la panacea que todo lo cura, pero es una herramienta que nos permite acercarnos a esa excelencia de arreglarlo todo. Entonces, la respiración. Yo normalmente, cuando iba a un operativo, o iba a entrar en un combate de kendo, yo estaba esperando fuera y estaba esperando cuando me tocara el turno para entrar con mi adversario de kendo. Yo estaba respirando de manera triangular. Meto aire, retengo un poco y expiro. Con eso lo que consigo es activarme fisiológicamente. Me activo fisiológicamente, mi organismo se va cargando, mi nervio vago va cargando energía, mi cerebro se va enfocando, voy haciendo como si fuera un efecto túnel voluntario, me voy poniendo unas orejeras que me permiten enfocarme en lo que tengo delante. ¿Okay? En el kendo o en el boxeo, lo que tengo delante es el adversario, nada más. En otros tipos de enfrentamientos es un poco distinto. Una vez que ya estaba en el enfrentamiento, yo no podía dedicarme a hacer lo de la respiración triangular porque mi atención en quién estaba, en lo que tengo delante. Entonces mi respiración era directa, circular. Meto aire, suelto aire. Lo intentaba llevar con un ritmo. ¿Para qué? Para que ese ritmo me permitiera enfocarme con mucha más claridad. Una vez que he terminado el enfrentamiento, ¿qué quiero? Volver a la calma. Y para volver a la calma, nada mejor que lo cuadrado. ¿Por qué? Meto aire por 3-4 segundos. Pongamos 4 segundos meto aire. Lo retengo 4 segundos. Suelto durante 4 segundos. Meto aire, aguanto, sin aire, otros 4 segundos y ya tengo el cuadrado. Eso lo hago 2 o 3 veces. Con eso logro volver a la calma, mi cuerpo vuelve a la calma. ¿Te das cuenta? Con esas 3 respiraciones hemos calmado pulsaciones, presión sanguínea, hemos enfocado el cerebro en las 3 situaciones, en el antes, en el durante y en el después. Pero ¿cuándo hay que entrenar esto? En el antes de, cuando estoy aprendiendo a hacer las cosas. Es una de las cosas muy importantes que tenemos que hacer. Si te das cuenta, yo he metido las respiraciones, he metido el nervio vago, te he hablado de teoría evolutiva, te he hablado de un montón de cosas, todas dentro de lo mismo. Y ahora, te voy a hacer una pregunta que es una pregunta retórica porque los dos sabemos la respuesta. O sea, ¿esto te sirve también, por ejemplo, si tienes que hablar en público delante de 500 personas? Sí. Es otro tipo de enfrentamiento. Que normalmente, y yo hablo por experiencia mía, a mí me pasó no hace mucho, yo estaba acostumbrado a públicos de 100, 200 personas y de repente me encontré en un anfiteatro con más de 2000 personas y no me habían avisado. O sea, yo cuando salí al escenario, o sea, me entró así como una cosa como de ¡guau! Adivina qué fue lo que hice. Empecé a respirar. La respiración cuadrada, imagino. Empecé a respirar de manera cuadrada sin que se dieran cuenta, empecé a hablar con esa respiración y cuando me di cuenta ya había pasado 1 hora y media y había dado mi conferencia y no había pasado nada. Y había salido, no voy a decir perfecta porque nunca son perfectas, pero lo mejor posible. Entonces, ¿funciona? Sí, pero no porque me sirva a mí, porque yo he podido comprobar que esto que te estoy comentando lo he probado con miles de policías, militares, oficiales de protección ejecutiva, personal en general por todo el mundo. Funciona. Funciona. Fíjate si funciona la respiración y se puede plasmar en una actividad en la cual si no controlas la respiración, pues puedes llegar a tener problemas importantes. Tú, como sabes, yo he sido instructor de buceo durante más de 14 años y he organizado viajes de buceo y he instruido en buceo táctico, en buceo de rescate y muchos años en buceo recreativo hasta que acabé ya agotado de dar formación de ese tipo. Yo tuve un centro de buceo y me encontré con situaciones en las que cuando ibas con clientes, ibas con personas en la embarcación, estoy hablando ahora no de un barco rígido, de un barco más grande, estoy hablando que también me ha pasado. Yo también tuve un
un barco, un velero, y en más de una ocasión, bueno, se quedó, yo tenía una ancla Danforth que se llama, y se quedaba agarrada y no había manera de soltarla. Y he tenido que tirarme del barco, bajar 9, 11 metros a apnea, desengancharlo y subir. De tal manera que, fíjate, fisiológicamente en la respiración sucede lo que se llama reflejo mamario, que llamamos en buceo, o reflejo mamífero, que es que en cuanto que la lámina de agua desaparece y desciendes, inmediatamente, de forma natural, las pulsaciones bajan y el ritmo respiratorio baja. Pero hay un apartado muy importante a la hora de poder realizar cualquier tipo de inmersión para prolongar la capacidad operativa, para prolongar la capacidad de acción bajo el agua sin consumir el oxígeno. Entonces, esto requiere de un control respiratorio que los apneístas sí que desarrollan y entrenan, repartiendo también, en vez de ese ciclo cuadrado que tú dices, hacen una respiración superficial, una abdominal, hasta que llegan ya a la clavicular, donde se expande por completo, etc. Y hacen un entrenamiento que es un entrenamiento que va sustentado por las técnicas que se llama pranayama, que es el control de la respiración, etcétera, y que, bueno, se acerca un poco a esto que me has dicho tú. Es de tal complejidad que al final te tienes que concentrar más en cómo se hace, a los beneficios que te produce el hecho de realizarlo, ¿no? Pero fíjate si es importante que si tú no estás tranquilo, si tú no haces una hiperventilación adecuada, bueno, hay tratados y hay cada vez más publicaciones en contra de en fin, esta práctica que prolonga la necesidad de respirar, porque baja el nivel de CO2, que al final es el que obliga al cerebro y da la respuesta automática para volver a respirar. Pero si tú no estás tranquilo previamente, si no haces las respiraciones adecuadas, antes de hacer la inmersión, cuando estás a 3 metros, esa ansiedad ha consumido todo tu oxígeno y tienes que subir. Sin embargo, si tú tienes la capacidad de hacer una respiración adecuada, de gestionar el estrés y vaciar el cerebro, de ponerte en la posición adecuada, pegas el golpe de riñón y bajas, y te calmas mientras bajas, ese control de la respiración que has hecho previo y esa gestión que has hecho te faculta para acercarte al objetivo. Si lo consigues o no, si llegas al ancla y la recoges, no, pero tendrás más oportunidades que si te has tirado alocadamente sin hacer un control de respiración, etc. Ahí vuelve a aparecer la técnica y vuelve a aparecer la ansiedad. Entonces, toda ansiedad tiene una metodología y una técnica y también tiene una experiencia. Si tú esto lo visualizas y te lo cuentan y lo lees y lo interiorizas, pues está muy bien, pero hasta que no te enfrentas al medio y tu fisiología lo afronta, pues tienes una limitación. Entonces, ahí te doy toda la razón. O sea, nadie puede aprender a nadar con un tutorial de YouTube. O sea, tú puedes aprender a nadar nadando. El tutorial de YouTube te puede dar unas pautas que luego tú puedes más o menos recordar sí o no a la hora de aprender a nadar. Eso es obvio. Aquí esto es como el Big Bang Theory y Sheldon aprendiendo a nadar en YouTube. O sea, hasta ahí es cierto, pero luego ahí entramos gente como tú y como yo, instructores, que ya hemos tenido ciertas experiencias en algunos campos. Entonces, lo que tenemos que hacer es acercar esa visualización que te comentaba al principio a la experiencia de nuestros alumnos. Por ejemplo, en muchos países de Sudamérica o en Indonesia, cuando yo preguntaba ¿cuántos de ustedes han enfrentado a un tiroteo? En algunos países me levantaba 2/3 como mínimo la mano. Hemos estado en tiroteo, o sea, me han disparado y yo he tenido que disparar. Si esa pregunta la hago aquí en España, todo el mundo se mira uno a otro como diciendo ¿de qué habla este hombre? Eso es una cosa de experiencia, pero ahí entramos nosotros. ¿Cómo? Muy sencillo. ¿Cómo meto? Muy sencillo de explicar. Otra cosa es plasmarlo. Seamos honestos con eso. O sea, ¿qué experiencias
de susto, de impresión, en el cual de repente yo estaba tranquilo y las pulsaciones, ¡pum!, se me disparan y pierdo casi el control a nivel fisiológico de pulsaciones, presión sanguínea, enfoque de la vista se me pone como un tubito a la hora de mirar, tal. Pues algo que todos hemos vivido, ¿no? Es un problema en la carretera. Yo voy manejando mi vehículo y de repente o yo o alguien pierde el control del vehículo y yo tengo que hacer una maniobra brusca, tengo que salirme. A mí cuando me ha pasado eso, ya hace tiempo que no, pero cuando era más joven, yo recuerdo que cuando me pasaba eso, de repente, cuando ya pasaba todo, mis piernas empezaban a hacer así. Y tenía que echarme a la derecha, al arcén, pararme un ratito, hasta que mis piernas dejaban de hacer así, porque no podía ni controlar los pedales del freno, acelerador, embrague y demás. No sé si me estoy explicando correctamente. Claro, hoy en día ya sé lo que es, sé cómo enfocarlo y sé cómo llevar. También sentía un hormigueo en la punta de los dedos. También sé hoy en día el motivo de por qué tenía ese hormigueo en la punta de los dedos. Mi visión, me costaba mucho enfocar determinadas cosas que estaban cercanas a mí, como era el cuentakilómetro, el tacómetro, etcétera, etcétera. Entonces, esas emociones, ese susto, entre comillas, o sea, sí se lo podemos decir. ¿Ustedes han tenido esto? ¿Sí? ¿Se han sentido? ¿Son capaces de recordarlo? Bien, cierren los ojos y pongas otra vez en esa situación. Ahora, agarremos esa emoción, porque eso es una emoción, o sea, es el susto, el miedo ese que hemos sentido, esa emoción, y vamos a meterla imaginando que están en un tiroteo, que alguien les ha sacado un cuchillo o alguien les ha sacado un arma de fuego. O sea, si somos capaces de enfocar la técnica de, por ejemplo, desenfunde, salirme de la X para que no me apuñalen y luego desenfundo para poder abatir a esa persona que me quiere agredir o quiere agredir a otros, y meto las emociones en esa visualización, en ese entrenamiento en seco con emociones, sí puedo acercarme bastante. Mis neuronas espejo, con su neuroplasticidad, lo absorben como una experiencia adquirida. Y ahí me vas a decir, sí, pero eso no es lo mismo que la realidad, cierto. Pero siempre va a ser mejor, entre un 40, un 50 y un 60%, esa experiencia visualizada, si la dirigimos bien y está bien hecha, ojo, si está bien hecha y bien gestionada, siempre va a ser un 50% mejor que no tener ninguna. No sé si me estoy explicando correctamente. Exactamente. Entonces, la respiración, la visualización, el comprender cómo funciona nuestro cerebro a la hora de aprender, qué afecta a la fase de aprendizaje, si positiva o negativa, el hecho de que nos cuesta lo mismo aprender lo bueno que lo malo, pero nos cuesta muchísimo desaprender las cosas. Aprender algo, ya sea bueno o malo, sea correcto o incorrecto, es así, normalmente. Pero luego desaprender para hacerlo bien, dificilísimo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una memoria neuromuscular que nos impide muchas veces o nos lo hace muy muy difícil, y la disciplina que se requiere para corregir un fallo de instrucción es brutal. Y no todo el mundo tiene esa disciplina. Eso no los hace ni mejores ni peores personas, ni mejores ni peores profesionales. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que vivimos en una sociedad en la que muchas veces no tenemos tiempo para invertir tanta disciplina en corregir un fallo de instrucción que hemos tenido en el pasado. Por eso yo insisto tanto que los instructores tenemos la obligación deontológica de hacer las cosas mejor que bien, y que nuestros alumnos salgan mejor aprendidos de lo que nosotros lo hayamos podido hacer nunca. Acabo de tocar un tema tan sumamente delicado que en mi caso particular me ha llevado a la contención en muchísimos casos cuando he visto a lo largo de mis años, sobre todo en esta última época en la que es tan fácil poder hacer llegar lo que tú haces, sea del carácter que sea, o tenga calidad o no tenga calidad, o sea una auténtica payasada. Es tan fácil hacerlo llegar a las personas, al resto de las personas, que el gran problema que tenemos hoy en día es que de todo este mare magnum, de todo este puré que hay creado por ahí, pues cuando se habla de enfrentamiento, cuando se habla de manejo de armas, cuando se habla de técnicas que inducen a la persona que la realiza ingenuamente, a veces incomprensiblemente, a reinterpretarlas o a emularlas, pues van derechos
al patio los calladitos, como se dice vulgarmente. Y es que es así. Y entonces, para no crearme enemigos, muchas veces, bueno, ya dejé de intervenir y de comentar, pero hubo un tiempo en que precisamente no era amigos lo que generaba. Yo lo que voy a decir es peor todavía. Pues venga, adelante. Te lo digo, es que me lavan la cara un poco. Yo advierto, luego tú asume las consecuencias. Tú por no hacerte enemigos. Yo simplemente porque, y perdón, voy a ser grosero, tú sabes que yo normalmente intento ser comedido en mis palabras y no ser grosero, simplemente es que me la pela la opinión de la gente. Y pido perdón por la expresión. Y cuando digo que me la pela la opinión de la gente, no es que me dé igual la opinión de las personas, no. Vamos a ver. Valoro la opinión de las personas que tienen el menos común de los sentidos, que tienen sentido común. O sea, la gente puede estar en desacuerdo con un comentario, con otro comentario, con una técnica, con otra técnica, y razonándolo bien, hablándolo correctamente, teniendo una discusión sana, porque las discusiones no tienen que ser a gritos ni tienen que ser de enemistad. La palabra discusión implica intercambio de ideas, no significa que nos tengamos que pelear. Ahora mismo tú y yo estamos teniendo una discusión y no es una pelea, es un intercambio de experiencias, de conocimientos, de habilidades, etcétera, etcétera. Entonces, hemos convertido en el que si yo opino esto y él opina lo contrario, es mi enemigo y no tengo por qué razonar con él y todo lo que él enseñe. O sea, hemos llevado la discusión ideológica que tenemos en nuestro país, si me permites meterlo, José Manuel, a todo lo demás. Y dentro del mundo táctico, dentro del mundo operativo, dentro del mundo del enfrentamiento, lo hemos llevado así. Yo paso de ese tema, directamente. Me da igual, no me importa. O sea, te voy a hacer una frase, perdón que te interrumpa. Me han hecho... una frase. Dicen, corrige a un tonto y lo harás tu enemigo. Corrige a un sabio, ¿no? ¿O cómo era? Sí. Algo parecido así. Así es. Y lo hará más sabio, ¿no? ¿Es algo así? Sí, es así. Entonces, yo particularmente, a mí me han hecho muchos comentarios. Yo creo que me han dejado de hacer los comentarios porque es que incluso yo les doy las gracias. Cuando a mí me dicen cualquier estupidez, además que la mayoría de las veces sin sentido, si me lo dicen con sentido, me lo planteo y luego yo le doy una contestación de igual manera. O sea, esa persona que me ha hecho una explicación, esté de acuerdo o no, yo le planteo mi visión, no mi réplica, mi visión. Porque esta es la parte importante. Tanto en una discusión, lo importante no es escuchar para rebatir, es escuchar para aprender, para sumar a lo que yo sé. Esa es la verdadera discusión. Igualmente si lo leo en las redes sociales. Entonces yo hago lo mismo. Pero cuando son estupideces, digo, muchas gracias por su comentario. Y ya está. No, es que ellos tienen el papel distinto. Le agradezco el tiempo que ha invertido en hacerme llegar su sabiduría. Cosas así. Y yo como tengo la piel muy fina, en determinados casos, prefiero, de hecho, yo no hago técnicas, no las he hecho nunca ni las he publicado. No, yo tampoco. ¿Por qué no lo hago? Porque sí es cierto que tengo la piel muy fina con el estúpido. Es decir, con el que hace una crítica, la fundamenta, le escucho, y no solo le escucho, sino que además intento contactar con él porque veo que es un tipo que sabe lo que dice, que tiene fundamento y aprendo. Pero es que, desgraciadamente, en la mayoría de los casos no es así, pero es que yo me encuentro en el otro lado. O sea, yo soy el espectador y yo soy el que, de forma, digamos, imparcial e incorrecta, porque no me expongo, yo no expongo mi trabajo, pero sí criticaba el que veía, no podía evitar interactuar y a veces con palabras gruesas. Porque yo he visto cosas absolutamente sangrantes. O sea, tipos haciendo vídeos que llevan a la muerte a sus practicantes, haciendo unos desarmes ridículos, haciendo unas técnicas que no se le pueden denominar ni técnicas. Y eso debería ser un delito. O sea, no, sí, mira, uno de los proyectos en los que he estado durante muchos años, sobre todo en Iberoamérica, luchando, es por el tema de crear asociaciones a niveles nacionales, como AFITA, de la cual soy presidente honorario, presidente honorario segundo de la asociación, y me siento muy orgulloso de eso. ¿Por qué? ¿Por qué crea esas asociaciones? Para crear
un congreso o un lugar donde se pueda discutir las cosas. Y cuando digo discutir me refiero de esta manera, intercambiando ideas, no un sitio donde haya un bando y otro bando. O sea, algo donde podamos intercambiar. No se trata de que todos hagamos las mismas técnicas, no se trata de que todos hagamos los mismos procedimientos, se trata de que todos tengamos el sentido común de saber el por qué, para qué, cómo, cuándo y dónde debo aplicar esas técnicas y en dónde todo lo demás no debo hacerlo o cómo no debo hacerlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y eso es evidente, no es lo mismo la esgrima de florete que la esgrima de hacha o la esgrima de espada medieval o la esgrima de katana. Son espadas lo mismo, pero no se aplican de la misma manera. No es lo mismo el trabajo policial de un policía de calle que de una unidad especial de intervención que de un policía que va de paisano. Pero no es lo mismo esos 3 mismos casos de policía en Sao Paulo, en Brasil, que en Buenos Aires, que en Madrid o que en Bruselas. No es lo mismo. Y son las mismas unidades y son los mismos. Los comportamientos son distintos y las técnicas que son válidas y necesarias y requeridas en un sitio, en el otro lado son contraproducentes, ya sea a nivel legislativo o a nivel de riesgos. Entonces, el ser analítico en eso es muy importante. Si somos dogmáticos, que eso es lo que tiende a ser el ser humano en este principio del siglo XXI, a blanco o negro, estás conmigo, estás en contra mía, etcétera, etcétera, eso lleva a lo que estamos teniendo, a lo que tú has dicho. Y eso también, yo te voy a explicar mi caso, y no quiere decir que yo esté actuando correctamente, a lo mejor yo tendría que implicarme más, no lo sé. Y además, si te soy sincero, la verdad que no me interesa implicarme. O sea, ¿por qué hago artículos? ¿Por qué hago entrevistas o hago programas como este que estamos haciendo ahora mismo? Porque yo expongo. Ahora coge lo que quieras, agarra lo que quieras, toma lo que tú quieras, haz con él lo que quieras. ¿De acuerdo? Yo expongo motivos, desde motivos científicos hasta motivos filosóficos, hasta motivos históricos en un momento dado. Ahora, coge lo que quieras, toma lo que quieras. No tengo problema con ello. Pero no voy a entrar en una discusión de o blanco o negro. Dame una discusión en la cual me digas que esta técnica no es válida para esto y explícame el por qué. Entonces yo te diré, pues mira, tienes razón, no había pensado yo en ese detalle, lo añado adentro de mi vademecum. O digo, sí, pero eso que usted me está explicando se puede hacer perfectamente de esta otra manera. Eso es un intercambio. Y ahí es un gana-gana. ¿De acuerdo? Que precisamente es lo que ha perdido la sociedad occidental. La sociedad occidental, desgraciadamente, con el tema de uno de los males. Las redes sociales tienen muchas cosas buenas y muchas cosas malas. La parte buena es que la información llega a todas partes. Y llega la información buena y mala. ¿De acuerdo? ¿A quién le toca elegir? Al receptor. ¿Yo puedo intervenir en el receptor? No. Yo puedo intervenir en lo que yo emito, no en lo que él quiere escuchar, no en lo que él quiere leer. Si a él le gustan las payasadas esas, esos espectáculos que tú comentabas, es su problema, no el mío. Pero seguro que habrá mucha gente que sí le guste el saber el por qué, para qué, cómo, cuándo y dónde de lo que yo explico. Y ahí es donde intervengo. Si yo, lo he dicho muchas veces, si de los que miran mis artículos y los que leen mis libros soy capaz de llegar a un 5%, soy feliz. Si llego a un 1%, soy menos feliz, pero sigo siendo feliz. Si no llego a nadie, pues dejaré de escribir. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema en el campo que nos ocupa? Que mata gente. A uno le gusta... Que mata gente. Cuando a uno le gusta un tema que está encaminado, por ejemplo, a cómo se hace la tortilla de patata, pues si le hace caso, lo hace mal y le sale un desastre y se le quema, porque el tutorial es una farsa, no pasa nada. Pero cuando estamos hablando de temas de este tipo, el tratar de emular y repetir, confiando en que eso le funciona, se encuentra una situación una vez en la vida que probablemente ni le ocurra, le suceda, y lo trata de hacer y lo que se está convirtiendo es una carnaza. Entonces, es ahí en donde... Sí, pero si me permites... Pero hasta ahí, O sea, quiero decir que tampoco... Que me he bajado del caballo, que ya me da igual. Ya, pero si me permites defender un poco ¿qué es lo que buscan este tipo de personajes como que tú has descrito? ¿Qué es lo que buscan? Precisamente buscan la controversia, buscan que haya discusiones, porque luego van a tener una serie de personas que van a defender esa parte. Cuanto más hablen de ellos, más pábulo, más fama le estamos dando. El hecho de que los ignores, pases de ellos, tú sigas a tu trabajo,
no va a mejorar. O sea, siempre va a haber gente que siga las payasadas, siempre va a haber quien siga al bufón en vez de al rey, siempre va a haber quien siga al bufón en vez de al caballero. O sea, eso es así, eso ha sido así siempre a lo largo de la historia. O sea, no es una cosa que sea del siglo XXI, de nuestra época, ¿no? Siempre ha sido así. ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos unas redes sociales que parece que acaban de descubrir la rueda. Y me dicen, no, es que las cosas que están pasando en el mundo nunca se han visto. No, perdona, no te han llegado las noticias. Pero inundaciones lo ha habido a lo largo de toda la historia. Terremotos lo ha habido a lo largo de toda la historia. Apuñalamientos por robarle una cartera lo ha habido a lo largo de toda la historia. Eso ha sido siempre así. ¿Qué ocurre? Que ahora resulta que miran las noticias y un tren descarrila en España, otro tren descarrila en Japón. ¡Qué casualidad! También ha descarrilado uno en Sudáfrica. Siempre ha pasado. Lo que ocurre es que ahora las noticias te llegan en tiempo real, sea la parte del mundo que sea, igual que con la violencia, igual que con los conocimientos o con los desconocimientos que vendemos. Y hoy en día las redes sociales fomentan otra cosa más. Pero el hombre es el ego. Ese ego en el cual sale mi nombre ahí escrito, como el que tú me acabas de poner ahí, ese nombre, todo el mundo le encanta. Y sobre todo la importancia. Personalmente, tú lo sabes, no me gusta ni el currículum ni las cosas así. Estos son los datos. Da igual que lo presente yo, lo presentes tú, lo presente cualquier otra persona. Estos son los hechos científicos, estos son los hechos históricos, estos son los hechos fisiológicos. Haz con ellos lo que quieras. Sí, pero el hombre sigue siendo el culpable del cambio climático. O sea, apúntatelo. Pues mira, Cecilio, vamos a llegar al final de esta entrega. Nos despedimos después de esta segunda entrega y recordamos una vez más la posibilidad que tenéis, muy recomendable, de revisar el episodio que corresponde a la explicación extensa de lo que es la oplología por parte de Cecilio Andrade y que nos ayudará a poder recibir el resto de las entregas pues con mayor claridad de miras y, en fin, y con mayor conocimiento sobre todo lo que vamos a abordar. Así que hasta la próxima entrega. Chao. Como digo siempre, cuídense y cuiden de los suyos. Muy bien. Chao, Cecilio. Chao, cuídense.